Vamos a leer. El tramo de hoy es Marcos capítulo 12. Empezaremos un poco antes, donde lo dejó Eric la semana pasada, desde el versículo 12. Dice ahí en el versículo 12, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Dice el 13, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influenciar por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verlo. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esa inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús les dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. 18 dice, entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja la vida sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 se estuvieron casados con ella. Dice el 24. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Respondió Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Esta semana quedamos un poco sorprendidos con una conocida de la familia que nos contaba que llevaba a su hija de alrededor de 10 años al psicólogo. Nos preguntábamos ¿qué le pasa a una niña de 10 años que tiene que ir a un psicólogo? Y la madre decía que ella, atea, agnóstica, más atea que agnóstica, le había enseñado a su hija que Dios no existe y que cuando morimos nuestra vida ahí termina, no pasamos de la tumba. Esto generó en la niña una incertidumbre, una ansiedad tremenda, un miedo terrible a la muerte, porque claro, si ella va a dejar de existir el día que se muera, ¿qué esperanza tiene? Y la niña no puede dormir bien, o le tiene miedo a la oscuridad, no se quiere quedar sola, siempre quiere estar acompañada de sus padres, y todos estos trastornos. Por eso necesitamos psicólogos. Les digo eso porque tenemos otro conocido, familiar, que es cristiano, pero tiene una enfermedad crónica, degenerativa, y estas enfermedades con el tiempo pues terminan también en la muerte. Y nos llama mucho la atención que cada vez que hay un cambio, porque tiene que hacerse controles analíticos de manera continua, en cuanto hay un mínimo cambio en esa analítica, ya está que no duerme, con ansiedad, está subiéndose por las paredes, yendo a todos los médicos a ver y por haber, haciéndose pruebas. Y esto la verdad que llama mucho la atención, porque vemos a 2 personas que se enfrentan a la muerte con 2 verdades, abrazando 2 verdades diferentes. No hay Dios
todo queda ahí en la tumba. Y la otra, hay Dios, hay una resurrección. Pero sin embargo, las dos viven en ansiedad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? En el relato del día de hoy, la historia de las dos viñetas que vamos a ver en el día de hoy, yo quiero que ustedes hagan conmigo un ejercicio. Porque cuando leemos las dos viñetas, ¿en qué se relaciona una con la otra? ¿No? Y yo quiero que ustedes hagan conmigo el ejercicio de ver estas dos historias en la historia de la redención. Uno de los teólogos que más me gusta se llama R.C. Sproul, ¿no? Y él tiene una serie, tanto en Spotify como en YouTube, una serie de pequeños videos de 20 minutos, cuyo título es Del polvo a la gloria. ¿Y qué hace él allí? Hace un breve comentario de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es como si hubiera una línea en el tiempo, que es lo que él intenta explicar allí. Por eso se llama la serie Desde el polvo a la gloria. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del hombre? Un puñado de tierra, ¿no? ¿Y Dios qué hace? Ese puñado de tierra infunde de su espíritu y ya sabemos el resto de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que apunta esa historia de redención. Desde que el hombre pecó allí en el Edén, Dios promete redención para ese hombre y promete llevarlo a la gloria, a la nueva Jerusalén. Entonces, la historia de la humanidad está entre esos dos arcos, esos dos pilares, desde el polvo a la gloria, desde Edén hasta la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, vamos a intentar que nuestra historia encaje en esa historia de redención, pero también, más específicamente, en el tiempo histórico que Marcos ha puesto esta historia, porque recuerden que estamos en la semana de la pasión de Cristo. Es miércoles santo y Jesucristo dentro de poco va a ser crucificado. ¿Cómo estas dos historias encajan en la gran narrativa bíblica y además en esta semana en especial? Es el ejercicio que yo me he propuesto hacer con ustedes. A ver si me pueden seguir mi línea de pensamiento. Ese es el reto de ustedes y el mío en esta tarde. Vamos a empezar. Quiero empezar de atrás para adelante, para que todo tenga sentido. Porque quiero empezar con la segunda viñeta. Porque si ustedes se fijan en la segunda viñeta, Jesús instruye a estos hombres acerca de lo que hay más allá de la muerte, la resurrección. Y se lo instruye a estos hombres, a los saduceos, si ustedes recuerdan. ¿Me pueden poner la diapositiva de la comparativa? Eso es. Le he hecho un pequeño cuadro aquí porque si ustedes se fijan, empezamos a leer en el versículo 12. En el versículo 12 decía que los líderes judíos, después que habían sido confrontados por Jesús, buscaban la manera de arrestar. Y le querían arrestar, no era para darle un consejo, no era para intentar dialogar con él y llegar a un acuerdo, no. Juan dice que ellos, desde la resurrección de Lázaro, y comprendieron que ese era el Mesías, se confabularon para matar tanto a Lázaro como a Jesucristo, tanto a la prueba de que él era el Mesías, como al propio Mesías. Entonces, estos hombres están confabulados para matar a Jesús. Ese es su propósito. Y dentro de estos hombres, de este grupo de líderes religiosos, vemos el texto de hoy nos habla de los saduceos, que es la viñeta que vamos a abordar, los fariseos y los herodianos. Este grupo de hombres, cuando vemos el texto, fíjense bien que ninguno de ellos tiene ninguna buena intención para con Jesús. Recordando a qué grupo pertenece cada uno de ellos, los saduceos eran la parte gobernante, por así decir, dentro del Sanedrín, dentro de los líderes religiosos. Estos, a pesar de ser líderes religiosos, negaban gran parte de la escritura que ya tenían en mano.
porque ellos solamente creían como palabra de Dios los primeros 5 libros de la Biblia. El resto de la Biblia no lo consideraban palabra de Dios. Y solamente creían, eran súper conservadores porque solamente creían y obedecían los primeros 5 libros de la ley. Por eso viene la pregunta, porque ellos están en choque con los fariseos, porque los fariseos sí creen toda la revelación que hasta ese tiempo tenían, que habla de una vida después de la muerte. Por eso en su pregunta a Jesús, dense cuenta que hay varias cosas interesantes ahí, porque la pregunta no es genuina. Ellos llevan la teología o la doctrina de la resurrección al ridículo, de que una mujer se casa con 7 hermanos y uno detrás va muriendo detrás de otro. ¿Cuáles son las posibilidades que eso en la vida real ocurra? Muy pocas o casi ninguna, ¿no? Pero ellos llevan al ridículo esa doctrina, primero para ridiculizar a los fariseos, que son sus contrincantes en el liderazgo judío, y luego para dejar en evidencia a Jesús. Empiezan halagándolo, pero no tienen ninguna intención su halago más que ridiculizarlos. Jesús les explica, fíjense en el verso 20, él utiliza las mismas escrituras que ellos dan por buena y válida. No utiliza a David, que es uno de los que habla de la resurrección, sino que utiliza al mismo Moisés en el cual ellos dicen que creen, ¿no? Y dice, los enfrenta al momento de la zarza, dice, yo soy el Dios de Abraham, y les explica allí que ya que Dios es Dios de vivos y habla en presente, estos hombres también están vivos, no muertos como ellos dicen. Lo interesante de los saduceos es que estos hombres podrían ser tranquilamente en el día de hoy los naturalistas que tenemos en el día de hoy, ¿no? Son personas que creen en un mundo material, no hay nada más fuera de lo material, no hay un mundo espiritual, no existe Dios, no existe nada de eso. Lo llegaban a decir que no existía Dios porque podían ser apedreados, pero vivían como que no hay nada más, ¿no? Entonces, en esta historia de la resurrección es interesante y es importante que la iglesia esté clara qué dice la Biblia acerca de lo que viene después de la muerte. La doctrina evangélica, nosotros entendemos que después de la muerte viene lo que en teología se describe como el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Pues la Biblia dice que nosotros, un día, Jesús, 1 Tesalonicenses capítulo 4, Jesús volverá aquí a la tierra en su segunda venida y con voz de mando, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro espíritu se va a unir de nuevo al cuerpo y seremos resucitados y seremos transformados y glorificados sin la posibilidad de volver a pecar, ¿no? Eso se llama la glorificación, pero entre la glorificación y nuestra muerte, ese tramo ahí se llama el estadio intermedio. Y a través de la historia de la iglesia se han construido varias herejías en torno a esa verdad. Pero vamos a decir lo que dice la Biblia acerca de eso. 2 Corintios capítulo 5, 6, 8 y 9. ¿Qué dice Pablo allí a los Corintios? Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor. Pablo se explica aquí que venida la muerte, inmediatamente entramos a la presencia del Señor. Y de hecho, esa es la promesa que Jesús le hace al ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan? Las palabras de Jesús. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la distorsión de esta doctrina es la católica, hablando de un purgatorio basado en el libro de Macabeos, que es extrabíblico, no es reconocido por la iglesia como palabra de Dios, que hace alguna referencia a una posibilidad de este famoso lugar. Pero en la Biblia, en ninguna parte existe una idea de que haya tal cosa. Y el segundo es el sueño del alma.
Esto se basa en los Salmos, parte del Antiguo Testamento, donde no había una revelación completa de lo que es después de la muerte. Pero Pablo se dedica hambre abundantemente a hablar de estas verdades. Que cuando el cristiano muere, inmediatamente va a la presencia del Señor. Ese es nuestro estadio intermedio hasta ser glorificados. Eso por una parte. Esta es la primera parte. ¿Por qué Marcos, bueno, la pregunta original, por qué Marcos mete esta historia en la semana de la crucifixión de Cristo? Uno de los propósitos de esa crucifixión, muerte y resurrección, ascensión de Cristo, es precisamente ese. Recuerda que hablábamos de ese hilo de plata desde Edén hasta la Nueva Jerusalén. Pues la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo permite hacer posible ese estadio de nosotros y esa esperanza de resurrección para ser glorificados, ¿no? Cristo muere en esa semana y gracias a su muerte la iglesia enfrenta la muerte de manera confiada, sabiendo que aunque muramos, aunque este cuerpo muera, nuestro espíritu va a la presencia del Señor. Exactamente en qué forma va, la Biblia no lo describe, pero mucha gente se hace a la idea de que el espíritu es como un humito que vuela en el aire, ¿no? La Biblia habla del ser humano como algo íntegro, todo, no separa pedazos. Hay muchas personas que creen que el hombre es cuerpo, alma, espíritu, otro que es solo cuerpo y alma, porque muchas partes de la escritura dice indefectiblemente uno y otro para hablar de la misma cosa, el espíritu y el alma. Sea que usted sea tripartito o bipartito, que es así como se llama los que creen una cosa u otra, la Biblia no se refiere nunca al hombre como partes. Al hombre se le trata como una sola cosa. Entonces, si usted cree que haya dos o que haya tres, deje de desmeditar al ser humano. El ser humano es una sola cosa. Y Cristo muere en la cruz en esa semana, exactamente para eso, para darnos a todos nosotros una esperanza de vida eterna, de muerte, de entrada en el cielo. Vamos a la presencia de Cristo a la espera de que Él vuelva y nos una otra vez al cuerpo, glorificado. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a analizar ahora la primera viñeta que tenemos aquí. En esta que tenemos, vemos algo que llama poderosamente la atención, porque aquí habla de que los líderes judíos envían a los fariseos y a los herodianos a probar a Jesús o a tentar a Jesús, como dicen algunas versiones. Llama la atención porque unos como otros en la vida práctica eran enemigos, se odiaban. Bueno, los fariseos sobre todo odiaban acérrimamente a los herodianos, no se juntaban bajo el mismo techo, no compartían nada con ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos, que eran extremadamente cuidadosos de la ley, ¿no? Eran amantes de la nación judía, no soportaban la idea de que un judío estuviera de acuerdo con la dominación romana. Y los herodianos soportaban y aupaban al rey Herodes, ¿no? Entonces, estas personas eran enemigos, pero sin embargo, vivían bajo la filosofía de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y aquí lo vemos en esta viñeta, donde ambos se ponen de acuerdo para ir a tentar al Señor. ¿Cuál es su propósito en la pregunta que hacen? Fíjense que ellos se acercan con palabras lisonjeras que son verdad, pero ellos no la dicen con esa intención, porque llaman a Jesús un hombre íntegro, ¿no? Que no se deja influenciar por apariencias y que enseña de acuerdo a la verdad. ¿Estaban mintiendo cuando decían eso? Por supuesto que no mentían, pero su intención no era exaltar a Jesús, sino engatusarle para luego hacer la pregunta capciosa. En su pregunta, le dicen al Señor, ¿se debe pagar impuestos, sí o no? ¿Por qué hace la pregunta? En su intención hay una doble intención.
ya sea que Jesús conteste positivamente o negativamente a la pregunta, en su mente habían hecho jaque mate, porque cualquier cosa que él conteste de un lado a otro le comprometía, por un lado, con el Imperio Romano, porque si un líder como el Señor Jesús, que multitudes le siguen, dicen que no hay que pagar impuestos, es acusado de sedición, y el gobierno romano, con los impuestos, como no juega con los impuestos. Usted, todo el mundo, todo hombre y toda mujer, mujer a partir de los 12 y los hombres a partir de 15 años, tenían que pagar impuestos. Y Jesús, leyendo sus corazones, la intención que había en cada uno de ellos, le pregunta: ¿por qué me tienden una trampa? Los lee como si fuera un cristal transparente, ¿no? Es interesante porque exactamente nos pasa igual cuando leemos la Biblia. La Biblia es el único libro que te lee a ti. En vez de tú leerle a él, mientras le lee, él te lee a ti. Y te sientes convicto de las cosas que lee, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pues así mismo el Señor, a esta gente que venía con toda esta adoración, leía sus intenciones, su mente y su corazón. Y por eso le pregunta: ¿por qué quieren tanto? ¿No? Es que no entienden quién yo soy, no entienden a qué he venido, ¿no? ¿Y qué les dice? Tráigame una moneda, tráigame un denario, que era la moneda corriente del Imperio Romano. Y le hace esta pregunta. A ver qué Jesús pregunta. Siempre anda buscando el corazón de aquellas personas, para que ellos mismos se vean confrontados. Y su pregunta es esta: ¿de quién es esta imagen? Y no solamente pregunta por la imagen. ¿De quién es esta inscripción en la moneda, en este denario? Y Dios dice: es del emperador. Esta moneda, este denario, equivalía a un día de trabajo de un jornalero. Y la moneda era la afirmación de la deidad del emperador. Porque en el anverso, la parte delantera, decía que tenía inscrito: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado había una foto de Tiberio sentado sobre un trono con la inscripción: sacerdote del Altísimo. Por eso Jesús les dice: ¿de quién es esta moneda? Y ellos dicen acertadamente: efectivamente, es del César. Y por eso Jesús les dice a continuación, responde a sus preguntas, para sorpresa de ellos y para admiración de todos los que allí le estaban escuchando, una frase que hasta el mundo secular la conoce: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. O al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. En ese orden. Y les decía en mi mensaje esta mañana que en esta declaración hay varias verdades que deben ser desentrañadas. Vamos primero con la primera parte de esa expresión, donde dice: dad al César lo que es del César. Aquí, efectivamente, ya que la inscripción era del gobierno romano y el César era la máxima autoridad, Jesús, que decía allí, había un reconocimiento del orden civil, del gobierno civil sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ellos entonces. Y vemos como, por ejemplo, Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, y primera de Pedro 2, del 13 al 17, dan exactamente la misma orden. A todos nosotros debemos respetar a todas nuestras autoridades, porque estas vienen dadas por Dios. Es una gracia de parte de Dios el que tengamos una autoridad, porque la ausencia de autoridad, ¿qué es? La anarquía. Hay inseguridad ciudadana, no hay protección ni de la integridad de cada uno de nosotros, porque alguien que sea más fuerte que nosotros puede venir, dar una paliza, matarnos y sin ninguna consecuencia, porque no hay autoridad. Puede robar nuestras propiedades, quitarnos nuestra vida, ¿no? Y las autoridades son las encargadas de hacer nuestra vida más fácil. Construyen puentes, carreteras, aquí sobre todo en España, que hay una sanidad pública, todo eso es gracias al gobierno.
puesto por Dios como una gracia general a todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos. Por eso Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo del César, ¿no? Reconociendo esa autoridad. Y luego, en la segunda parte, dice, y a Dios lo que es de Dios. En esa moneda había una imagen del César. Pero él está diciendo, además, recuerdan cuando hablaba de él, allí cuando fuimos creados, la declaración de la Biblia es que cuando Dios crea al hombre, lo hace a imagen de Dios, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que le pertenece a Dios exactamente? ¿Qué ustedes creen que estaba diciendo Jesús cuando dice, dadle a Dios lo que es de Dios? Todo el ser humano, ¿a quién le pertenece? A Dios, porque fue que nos creó, no solamente nos creó, no nos creó como el resto de la creación, hágase aquí, hágase allá, hágase aquí, hágase acá, no, agarró de la tierra y puso su espíritu en nosotros. Al poner su espíritu en nosotros y hacer la expresión de creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido el ser humano es imagen y semejanza de Dios? Sentimiento, pensamiento y voluntad. Analice todo lo creado a ver si cumple con esa característica. ¿Piensan los animales? ¿No? ¿Toman decisiones las cosas inanimadas? Claro que no. El hombre fue creado a imagen de Dios con un carácter moral, cosa que no se le puede exigir a ningún otro animal. ¿Hay leones buenos y leones malos? Claro que no. No existe eso. ¿Los cuchillos son buenos o son malos? No se le puede añadir, esperar nada moral de una cosa inanimada, pero a nosotros sí se nos exige una moralidad. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios. Y lo interesante es que la Biblia describe a Cristo como la viva imagen de Dios. Y para mí esta historia está enclavada en esta semana, porque exactamente eso fue lo que vino a hacer Jesús en esa semana. Allí en Edén, la imagen de Dios en cada uno de nosotros fue alterada. No destruida completamente, pero sí gravemente alterada. Prueba de ello es que el hombre, a partir de la primera pareja, nunca más volverá a tener una relación de cercanía con su Creador. ¿Por qué? Porque su comportamiento, su desobediencia y su pecado les había alejado no solo del Señor, sino también de su carácter. Ese carácter que todos conocemos de Dios, santo, justo, bueno y verdadero, no se vio en los descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque esa imagen había sido empañada en cada uno de nosotros. Y Cristo, en esta semana, venía exactamente a eso, a devolver la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Con su muerte, Él consiguió restablecer esa imagen a una imagen mejor incluso que la del primer hombre. ¿Por qué ustedes creen que la imagen que Cristo restablece en nosotros es incluso mejor que la que tuvo Adán? Adán era neutro, ¿no? Bueno, no había mal en él, pero tenía la posibilidad de pecar, y de hecho lo hizo, ¿sí o no? Pero cuando la imagen de Cristo sea restablecida en nosotros de manera perfecta, que es en la resurrección y en la glorificación, la Biblia dice que no volveremos a pecar. Nunca más. No habrá muerte, no habrá miseria, no habrá hambre y no habrá pecado. Lo mejor del cielo es que Cristo va a estar allí y el pecado ya no tendrá que ver nada con nosotros. Pues Él viene exactamente, y esta semana en la que estamos todos, una de las cosas que Cristo consigue ahí en la cruz del Calvario es el boleto para que su iglesia vuelva a ser restablecida, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, como resultado de la respuesta de Jesús, ¿qué vemos? La admiración de la gran mayoría de los que estaban allí, ¿no? Pero, ¿qué efecto produce en estos hombres? Cuando leemos un poco más adelante en la historia, vemos
hombres no quedan contentos y vuelven delante, si leemos un poco más, por ejemplo, en Lucas 23, cuando están delante de Pilato, dicen allí, una de las acusaciones que hacen contra Jesús es: a este hombre que hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César. Esa es una de las acusaciones por la cual intentan crucificar a Jesús. Vuelven y repiten la misma mentira que Jesús acaba de desmentir, ¿no? Cuando revisamos estos textos y vemos a estos hombres, fariseos, herodianos, saduceos, unos y otros, uno tiene un problema teológico con Jesús, en el caso de los saduceos, otros tienen un problema político con Jesús, en el caso de los herodianos, que su preocupación era el poder. Otros tienen un problema religioso con Jesús, en el caso de los fariseos. Estaban aferrados a su ley, a su tradición oral, y todos y cada uno de ellos odiaban a Jesús, odiaban a al único que podía restablecer esa imagen de Dios en cada uno de ellos. Y la gran pregunta, hablábamos esta mañana Nico y yo, la gran pregunta cuando leemos la Biblia, además de encajarla en la historia de la redención, en la historia de la semana en la que estamos aquí, estas verdades que Jesús expresa, ¿qué tienen que ver con cada uno de nosotros? ¿Qué tienen que ver conmigo, hoy, aquí y ahora? ¿Por qué es importante esa verdad? Todos debemos reconocer en nuestra iglesia, en el mundo en que nos encontremos, que la misma actitud y los mismos problemas representados en estos hombres, nosotros tenemos que lidiar con personas así. E incluso en alguna área de nuestra vida también tenemos los mismos problemas. Tenemos un problema teológico o un problema religioso, ¿no? Vemos a hombres que niegan la existencia de Dios, que están en nuestro medio. O nosotros ya hoy en día estamos en medio de ellos, pues cada vez son más, ¿no? Niegan la existencia de Dios. Y como estos hombres, algunos tienen la doctrina correcta, otros niegan esa doctrina, otros tienen una doctrina parcial, pero todos tienen el mismo problema. Sobre todo aquellos que dicen tener la doctrina correcta. Hay muchos hombres, ya esta semana a Paul diciendo que es interesante el que él cuando da consejería habla con hombres que pueden fácilmente aprobar un examen de tercer nivel de teología en un instituto, cualquier instituto reconocido, porque saben la respuesta a todas las preguntas, saben la respuesta correcta a las preguntas que se le hacen. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando se sabe la Biblia de punta a punta, saben todas las doctrinas, pero luego cuando miramos en su vida, esa vida está divorciada de la teología que dice conocer. Y tanto como los fariseos, y en el caso de los saduceos que tenían una verdad parcial. Los fariseos, para usted ser fariseo, para usted ser un líder religioso en ese tiempo, usted tenía que a los 12 años conocer todo el Pentateuco con punto y coma. Si usted no llegaba a los 12 años y se sabía eso, entonces le tocaba ir a trabajar en lo que hacía su padre. Esa era la tradición. Aquellas mentes privilegiadas que tenían una memoria fotográfica y se sabían el Pentateuco como un examen exhaustivo por los ancianos y podían recitar ese Pentateuco de punto a punta, con punto y coma, pues seguían estudiando la Biblia y se convertían en líderes religiosos. Entonces, estos fariseos que tenemos aquí son gente que conocen la verdad revelada, pero sin embargo, cuando vemos sus vidas, cómo practican eso que dice que conocen, hay un gran divorcio entre una cosa y otra, ¿sí o no? El amar a tu prójimo no estaba revelado en el Antiguo Testamento, así como amamos a Dios, eso ya estaba revelado. Estos hombres se comportaban de esa manera, era en amor que se dirigían a Jesús, eran buenas sus intenciones para con aquel que reconocen que dice la verdad,
Para nada. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hay esa desconexión, esa brecha tan grande entre lo que ellos dicen que conocen y cómo se comportan? ¿No nos pasa a nosotros en el día a día también? Que tenemos verdades parciales o creemos conocer el Evangelio que ha sido revelado a través de los apóstoles. Pero sin embargo, cuando echamos un vistazo a nuestra vida, hay un gran divorcio, hay una gran brecha entre cómo vivimos y las cosas que conocemos. Y digo esto, no para desanimar a nadie, todo lo contrario. La buena noticia, el Evangelio, siempre me habían decidido esta frase, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio nunca es hazlo, trabaja más fuerte y esfuérzate más. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio desde el principio siempre ha sido lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios ha revelado, nos ha revelado en su palabra nuestra condición delante de Él. Pecadores, odiadores de Él. Y Él nos amó a pesar de eso. En esa condición nos amó. Y por eso Cristo va a la cruz. Por eso Él manda a su Hijo a morir allí para rescatarnos a nosotros. Entonces el Evangelio es la buena noticia de lo que Él ha hecho en Cristo para reconciliarnos con Él a todos nosotros. Y no solamente reconciliarnos y dejarnos ya reconciliar, sino que nos adopta y promete esculpir la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir en la eternidad con Él. Como decía los niños, somos ciudadanos de Dios. Pero cuando nosotros aquí en la tierra olvidamos nuestra nacionalidad y hacemos como solía hacer el pueblo de Israel, y miramos a nuestros vecinos, a los que nos rodean, y queremos vivir como aquellos que nos rodean, y nos olvidamos de quién es nuestro Padre y cuál es nuestra nacionalidad. Para eso Dios nos ha dado los medios de gracia, que son su palabra, su espíritu y la iglesia, para recordarnos estas verdades. Que nosotros no podemos vivir conformados al estilo de vida de la gente de afuera. Usemos los medios de gracia que Dios ha establecido. Porque la gran verdad que este texto intenta explicar es que nosotros, Dios va a hacer todo lo posible en su mano, en su poder, para que cada uno de nosotros seamos conformados a su imagen. ¿Qué quiere decir eso, conformado a su imagen? Él va a cambiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ahora vive dentro de nosotros. Cristo hizo posible que ahora el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y cambie los afectos de nuestro corazón, los deseos, el por qué vivo, por qué me levanto cada mañana. Eso debe haber cambiado y va a ser progresivo cada vez más. Una vez que somos salvos, el día que creemos, Dios está comprometido, la Trinidad está comprometida con nuestra santificación, que es la palabra que utiliza la Biblia, para ser conformados a la imagen de Cristo. Para que cada día más, yo como ustedes, nos parezcamos más al Señor Jesús. Por eso es lo importante de que nosotros sepamos quién es al Dios al que servimos, quién es el Cristo que nos ha transformado y que ha pagado el precio para que yo sea unido al Cristo de nuevo. ¿Sí? Eso solamente se consigue, no son pueblos mágicos. Dios no va a mandar un ángel de allá arriba, no. Dios ha dado los medios de gracia para que eso sea posible. Nos ha dado su palabra, donde revela quién es Él y cómo es Él. Un cristiano que dice que es cristiano y vive divorciado del carácter de Dios, debe realizar esa confesión. Hay muchos que tienen una profesión de fe, pero no confiesan al verdadero Dios de la Biblia. Se imaginan un Dios en su cabeza que puede vivir con el pecado. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es santo, santo, santo. Y sus hijos deben vivir como Él. Y vuelvo y repito, esto no es un esfuerzo a temarse. Esto es
vivamos de acuerdo a las verdades que Dios ha establecido en su palabra, de lo que somos, no de lo que vamos a llegar a ser, de lo que ya somos. Esta es una realidad. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos tenemos que vivir como nuestro Padre Celestial. ¿Por qué usted quiere vivir como el que no conoce a Dios? En borracheras, en mentiras, en envidias. Eso no es de acuerdo al carácter de Dios. Él ya pagó el precio para todos ser reconciliados, perdonados, para Él venir a vivir dentro de nosotros. Entonces, todo esto que le estoy diciendo no es para que usted llegue a, no. Viva de esta manera, viva como Dios vive, porque ya usted es hijo de Dios. Esa verdad me la tengo que predicar yo todos los días de mi vida. Todos los días. Yo soy un hijo de Dios y tengo que vivir como el Dios que me ha llamado a salvación, que me ha amado a pesar de lo que yo soy. No busque los ejemplos fuera, búsquelo aquí en la iglesia. Hay muy buenos ejemplos. Y como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Si a lo mejor a usted le queda muy alto pensar en Cristo, mire los ejemplos que hay en la iglesia de hombres temerosos de Dios que buscan su rostro. Y luego, busque que en la Biblia, a ver si eso es verdad. No podemos ser vagos en la búsqueda del Dios único y verdadero, de conocerle a Él, porque es así como somos transformados. A medida que conocemos a Dios, que conocemos su carácter, que conocemos sus planes y su obra en cada uno de nosotros, entonces el Espíritu Santo, esas verdades, va transformando la manera en que pensamos. Cada uno de nosotros viene de distintas situaciones, de distintas familias. Muchas de nuestras familias eran malas, ¿sí o no? ¿Otras de sus familias son cristianas? No. Venimos de un trasfondo horrible, de gente impía, que no quiere saber nada de Dios. Donde hay borracheras, maltratos, homicidios, hay de todas. Usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo yo, con toda la información que hay en mi cabeza, de cómo se vive ahí afuera, soy renovado para pensar y vivir de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo al Cristo que Dios subió por mí? Es estudiando vehementemente esta palabra, cada día meditando en la Biblia. No solamente leerla como leo una historia de Robin Hood o alguna vez, no, meditar la palabra. Propóngase en su mente. Agarre un libro. Este año yo voy a meditar en este libro, de punta a punta. Elija el que usted quiere. Pero ese libro, busque el carácter de Dios, busque a Jesucristo en él, busque la obra de Dios y sus propósitos para el aquí y el ahora. Es la única forma. Usted es influenciado de miles de maneras durante el día. Hay miles de mensajes que usted recibe activa y pasivamente acerca del mundo y cómo se vive. Directa o indirectamente. Cuando usted enciende la tele, cuando usted enciende el móvil, cuando usted habla con una persona que no es cristiana, nada de eso es neutro. Todo eso hay una influencia sobre cómo pensamos y cómo interpretamos la realidad. ¿Cómo nos cubrimos de eso? Buscando el carácter de nuestro Dios, para cada día parecernos a Él. Es la única forma. Entonces, en esta tarde, esta es mi esperanza, de que pongamos en práctica estas cosas, de que busquemos de manera activa conocer a Dios. Y en el resumen del día de hoy, dice: Cristo es quien restaura la imagen de Dios en nosotros y pagó el precio para nuestra resurrección. Oramos juntos. Señor Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque en Cristo tenemos una esperanza de vida. En tu Espíritu tenemos la certeza de que tú vas a obrar en nuestros corazones
para que lleguen a conocerte cada día más, para conocer y crecer en el conocimiento y el carácter de Cristo. En ti tenemos la promesa de la adopción y has dado tu espíritu a cada uno de nosotros como armas de ese cumplimiento. Por eso esperamos y confiamos en tu obra en cada uno de nosotros, sabiendo el Dios a que pertenecemos. Vamos a tocar a las personas que el día a día buscan tu rostro. Oramos por aquellos que tienen el conocimiento, pero no han sido bautizados por tu Espíritu para la vida eterna, que nos visitan cada domingo, pero todavía no te conocen de manera relacional. Oramos para que tú tengas misericordia, que transforme esos corazones de piedra, corazones de carne, que tú hagas el más grande de los milagros, de convertir a un pecador en un hijo. En el nombre de tu Espíritu y de tu Hijo en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.